Hola y bienvenidos a este nuevo video. A este video lo considero un video esencial en el curso. Se trata de la interfaz del programa, algo que nos puede parecer simple, trivial y al que le prestamos poca atención. Quizás se piense que es de poca importancia, pero en realidad es la puerta principal para dominar el programa. Los programas ya no son como antes, tienen una gran cantidad de funciones y tienen muchas partes que se deben conocer para poder ubicar las funciones que nos ayuden a gestionar y desarrollar nuestro diseño. Desde hace buen tiempo he recibido comentarios y consultas muy variadas. Muchas me han puesto a prueba y siempre trato de responder de la forma más detallada y simple posible. El conocer la interfaz del programa ayuda a responder de forma más simple a algunas consultas, pero lo más importante es que ayuda a que ustedes puedan realizar las consultas de forma más específica. Pues bien, aquí estamos. Esta es la primera pantalla de AutoCAD Electrical. Es la primera interfaz del programa, que posiblemente no nos detenemos a mirar. Pero aquí, en esta primera interfaz, hay muchas funciones interesantes para la organización y gestión de nuestro trabajo. No la usamos y después empleamos minutos valiosos en búsquedas que podemos configurar en esta primera interfaz. Aún no he creado ningún archivo, ningún dibujo o proyecto. Crear un nuevo dibujo solo requiere de unos cuantos clics. Lo puedo hacer desde este botón grande, desde el menú de acceso rápido o desde el archivo de la aplicación. Lo que quiero mostrarles es cómo usar esta pantalla cuando ya tengo varios dibujos o varios proyectos, que es lo que será más frecuente. La cinta de opciones y todas las pestañas están inactivas. Solo tenemos disponible el menú de la aplicación, el menú de acceso rápido, la ventana de búsqueda, el acceso a la nube de Autodesk A360, el acceso a la tienda de aplicaciones de Autodesk y las opciones de ayuda. En el menú de aplicación se tienen funciones para crear un nuevo archivo, abrir uno existente, convertir los archivos a versiones anteriores, comparar archivos o dibujos. Esta es una función muy útil cuando hacemos revisiones de los planos o dibujos, y recuperar archivos. En el menú de acceso rápido tenemos casi las mismas funciones y además, en la flecha final, hay opciones para implementar en este menú la barra clásica o antigua. La podemos mostrar y luego ocultar nuevamente. Además, tiene la opción de poner este menú de acceso rápido debajo de la cinta. Pero como la cinta está inactiva, si la pongo debajo también se desactivará, así que la dejaré como está. Ahora, en la ventana gráfica se tienen 3 columnas de información que podemos usar para mejorar la gestión de nuestro trabajo. La primera, de la izquierda, es para crear un nuevo dibujo. En AutoCAD Electrical es mejor hacerlo desde el administrador de proyectos. Pero hay otras opciones interesantes, como abrir un juego de planos o dibujos si los tenemos agrupados o configurados de esa forma. Ver plantillas desde la página oficial de Autodesk, plantillas que podemos descargar y usar. O revisar algunos dibujos de ejemplo que vienen con el programa. Para nuestro caso, AutoCAD Electrical trae varios proyectos de ejemplo. La columna de la derecha es para recibir notificaciones de Autodesk referente a actualizaciones del programa y para realizar sugerencias sobre algunas mejoras al programa. Esta opción nos llevará a un formulario donde debemos poner nuestros datos e ingresar nuestros comentarios o sugerencias. La columna central es la más interesante. Aquí se muestran los documentos recientes y se pueden configurar en 3 presentaciones. Puede escoger la que mejor le parezca. Me gusta más la que muestra la imagen, el título y los detalles del archivo. Es la opción central. La cantidad de archivos que muestra el programa lo podemos configurar. Por defecto aparecen siempre 9, porque esa es la cantidad que viene configurada por defecto, pero podemos incrementar esa cantidad. Lo interesante de esta columna es que los archivos tienen un pin de sujeción o alfiler, algo que se usa en las oficinas para pegar las notas importantes en una pizarra y podamos tenerlas a la vista y saber cuáles son las más importantes. Además, si nos acercamos, podemos ver la ruta en donde se encuentra este dibujo. Aquí podemos hacer lo mismo.
Si activamos este alfiler, el archivo o los archivos a los que le apliquemos este alfiler se mantendrán en la parte superior de la lista siempre. Así sabremos que estos archivos son los más importantes o los archivos con los cuales estamos trabajando frecuentemente. Si hago clic en este archivo que está en la parte inferior, pasará a encabezar la lista. Y siempre que ingrese al programa podré verlo en la parte superior y acceder a él sin tener que estar buscándolo. En la parte inferior tenemos esta pequeña pantalla que es el administrador de proyectos. Es la pantalla característica de AutoCAD Electrical. Esta pantalla tiene dos partes que debemos conocer. Si observa, la pantalla está dividida en dos ventanas. En la superior se muestran los proyectos, sus carpetas y sus archivos o dibujos. En la cabeza de la lista y con las letras en negritas aparece el proyecto activo. En la ventana inferior se muestran los detalles o una previsualización de los proyectos, carpetas o dibujos. Los detalles son textos, descripciones. La previsualización es una imagen. Por defecto está activada la previsualización. Si selecciono cualquier proyecto o carpeta no veré nada, porque esta carpeta no tiene una imagen. Si voy al menú y selecciono detalles, podré ver las descripciones del proyecto o carpeta que tenga seleccionado. Si selecciono un dibujo, también podré ver sus descripciones. Y si activo la opción de previsualización, veré la imagen de ese dibujo plano. Puedo recorrer todos los dibujos de forma rápida sin tener que abrirlos y ver de qué se trata cada dibujo o ver las descripciones de cada uno de estos dibujos. Este administrador además tiene un menú donde ahora, porque aún no hemos empezado a trabajar, solo tiene algunas funciones activas, pues estamos en el proceso de revisión de nuestros documentos y proyectos en la primera interfaz del programa. Solo está activa la función para abrir un proyecto, para actualizar la información que se muestra, para configurar los datos que se deben mostrar de ese proyecto o de las carpetas o dibujos, y la ayuda que nos llevará a la ayuda en línea y específicamente a lo que corresponde al administrador de proyectos. El administrador de proyectos tiene además dos pestañas verticales, una para ver los proyectos, que actualmente está activa, y otra para ver las locaciones del proyecto. Vamos a activar las locaciones. Aquí tenemos un menú. La primera función de la izquierda en forma de gota es para filtrar las locaciones que deseamos ver o buscar. Cuando se trata de muchos proyectos o dibujos, esta función resulta ser una salvación. En este caso, están seleccionados todos y lo vamos a dejar igual porque son pocos archivos. Si abrimos el árbol de este proyecto nos encontramos con dos signos de interrogación. Es porque en este proyecto no se ha puesto una descripción a las instalaciones. En un proyecto hay varios tipos de instalaciones eléctricas y en muchos proyectos necesitamos agruparlas para mejorar el control del diseño. Luego tenemos las locaciones y dentro de las locaciones los componentes de cada una de ellas. Todo está en códigos, pero que son entendibles. Para esto, AutoCAD Electrical tiene un catálogo de estos códigos y que debemos seguir usando para mantener la buena comunicación de la información al intercambiar proyectos. Luego, tenemos la función para refrescar o actualizar la información del proyecto en caso hayamos realizado modificaciones recientes. La última función es muy práctica. Con ella puedo acceder a detalles y conexiones de los componentes del proyecto. Por eso tiene dos pestañas. Si hago clic en el interruptor 207, puedo ver sus detalles, tales como fabricante, número de catálogo, descripción y otros. Si abro la pestaña de conexiones, puedo ver todas las conexiones desde este equipo o componente o hacia este componente, logrando tener acceso a saber con quién se conecta o desde qué equipo se conecta, en qué locación y qué número de pin o cable está conectado, si lo hemos descrito correctamente. En este caso, que son ejemplos del programa, hay muchos datos que faltan. Como puede ver, con esta primera pantalla puede tener acceso a mucha información de los proyectos y de sus dibujos o planos sin abrirlos y por lo tanto navegar en ellos de forma más rápida. En la parte inferior de esta primera interfaz tenemos dos opciones, aprender y crear. Actualmente estamos en la opción de crear. Si activamos aprender, vamos a acceder a varios videos de ayuda,
tips y recursos en línea que puede explorar. Pues bien, espero que con esto tenga una mejor idea de cómo consultar y organizar la información de su proyecto. Los espero en el próximo video.